Aprecio la voluntad y generosidad de mis invitados de primera hora. Señoras y señores, tengo ciertamente el privilegio de presentar en nuestros micrófonos a la asambleísta Cristina Reyes, asambleísta nacional del Partido Social Cristiano y actualmente integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, donde se discuten precisamente reformas a esta normatividad. En el diario El Expreso han conversado con ella sobre este tema. Me parece que Cristina Bazán. Y respecto a las reformas, usted ha dicho en las reformas al Código de la Democracia que fueron aprobadas por el Pleno el pasado 3 de diciembre. Política de los asambleístas, especialmente de Alianza País, para discutir algunas reformas relacionadas al blindaje del dinero de los trabajadores y a la gobernanza del instituto. El IES ha provocado que el tema siga como estancado. El IES, usted ha señalado, según esta primera pregunta, que el sistema de seguridad social verdaderamente constituye una bomba de tiempo. Pero en la Asamblea está bastante distraído, parado el tema de las reformas. Y claro, la primera visión de esta circunstancia, ojalá coyuntural, nos va a hacer el favor de describirnos. Pero permítame que saludemos a Marco Proaño May, ex parlamentario de distinguida trayectoria, paisano de este hablador matinal. Muchas gracias, doctor Proaño, por estar aquí. Y la combinación de los dos empeños intelectuales y de revisión del estatus del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social me parece muy interesante para nuestra audiencia. Nos hemos estado preocupando, doctora Cristina Reyes, de algunos pensamientos que de a poco le vamos a hacer escuchar o a recordar al público que nos ha oído, y seguramente usted, para que tenga la bondad también de ayudarnos con sus propios criterios. ¿Qué pasa en el IES? Sería la pregunta del genérico obligado este momento. Cristina, bienvenida, muy buenos días. Gonzalo, buenos días al doctor Proaño Maya y a su distinguida audiencia. Muchas gracias por la oportunidad de estar en este importante espacio de reflexión. El IES debe ser una preocupación nacional porque constituye el ahorro de los trabajadores, es el ahorro nacional, es el esfuerzo de los jubilados. ¿Y por qué dice usted que es una bomba de tiempo? Porque el seguro social ha estado toda la vida, pero especialmente en el gobierno del expresidente Correa y en en manos, siendo un botín político, siendo una torta que se la reparten cual pastel por cumplir cuotas políticas, por cumplir acuerdos políticos, y no se ha visto desde un punto de vista técnico, con sostenibilidad, haciendo las inversiones correctas, y es por eso que yo he dicho que esto es una bomba de tiempo que en cualquier momento puede explotar. ¿Quiénes protagonizan esas alícuotas de poder en el IES? Eso lo van a tener que determinar las investigaciones, pero hay importantes denuncias de la Comisión Nacional Anticorrupción, siempre en su empeño de vitales, en donde aparecen algunos nombres. ¿Existe esto, no? Esto existe, aunque es una evidencia que aunque el señor Granda y la señora Romo lo quieran obviar. Y tiemblen, no y titubeen, y les tiemble la voz, pero han repartido el IES por temas y han contaminado el proceso.
para proteger el seguro social, porque como he dicho, ahí está el ahorro nacional. Yo lo dividiría y lo puedo explicar, pero en tres situaciones. Primero, la gobernanza. No es posible que el seguro social, en el que aportan de su salario mes a mes los trabajadores, sus recursos líquidos, pensando que esto se va a invertir y se va a capitalizar, rentabilizar esos ahorros para algún día tener una pensión digna, para tener servicios de salud de óptima calidad, créditos quirografarios, créditos hipotecarios, bien, todo lo que compone el seguro social, no es posible que esos ahorros prácticamente y esos recursos y que la administración del seguro social prácticamente esté en manos de un delegado del presidente de la República. ¿Y qué distorsiones ha descubierto usted contemporáneas a esta plática que estamos protagonizando? Y debería existir un equilibrio, porque todos los convenios de seguridad social que ha firmado el Ecuador establecen que esto debe ser tripartito, empleadores, trabajadores y el Estado en su doble rol. Sin embargo, en la práctica, siempre el delegado del presidente, y tal cual está la ley, y de ahí las reformas que estamos planteando, tiene toda la discrecionalidad para hacer lo que quiera. ¿Cómo es posible que el delegado del presidente y el ministro de Finanzas sean los principales en el directorio que decide prácticamente las inversiones en el BIES? Y es por eso invertido en títulos del sector privado, cuando estos recursos podrían invertirse realmente en más créditos hipotecarios, en más créditos quirografarios, en inversiones realmente rentables. El país conoce Toachi Pilatón, por ejemplo, 250 millones, eso fue en el gobierno pasado, se invirtieron en un proyecto salpicado de corrupción, porque no hay criterios técnicos, porque no se busca la rentabilidad del ahorro, porque no se busca capitalizar al seguro, sino que siga siendo el botín político de los gobiernos. Por eso es que yo le decía que esto va a paso lento. Es la gran tentación de los gobiernos de tener dinero fresquitos, dineros líquidos, para meterles la mano cuando les da la gana. La segunda distorsión, y las podemos luego, que el doctor Maya, por supuesto, de sus interesantes reflexiones, Proaño Maya, sí, de sus reflexiones, el tema de las inversiones. Aquí no hay criterios técnicos, sino que todo se va en función de las urgencias fiscales del gobierno. Y finalmente, Gonzalo, la corrupción. Mientras exista la asquerosa corrupción enquistada en hospitales, en la compra de medicinas, yo decía, si ya por sí mismo la corrupción causa repugnancia, porque le arrebata sociales, en los jubilados, en los niños, en fin, en los sectores prioritarios del país, causa más repugnancia cuando esos dineros provienen de las compras con sobreprecios en medicinas, de los repartos de hospitales que He considerado permanentemente que Manuel Vivanco es uno de los más estudiosos de la seguridad social ecuatoriana. Ha insistido en reparos, pero nadie le ha hecho caso. Y yo lo conseguí para que nos describa cómo está la coyuntura. Y perdone, doctor Proaño, que esto le sirva a usted para que también aglutine otro tipo de vivencias, argumentos, quejas o distorsiones que a usted le consten como es actor fundamental de la institución. Entonces, me ubican a Manuel Vivanco y o sea, de cada año, porque como bien se señaló, solamente el 28% fue cubierto en el 2019 y ya existe un desfase de caja en ese tema. Y por supuesto la siempre postergada ley orgánica de la seguridad social. En el caso del BIES la cosa es más grave. No hay fiscalización de la Superintendencia de Bancos y Seguros ni seguimiento. No se han revisado las garantías de los fideicomisos mercantiles, inmobiliarios y otras inversiones que eran proyectos del Estado. Ese es un tema muy complejo que solo podría ser un programa. Lo que tiene que verse claro es de que hay que buscar ese equilibrio para los dos seguros más importantes, que es el IBM, o sea, de invalidez, vejez o muerte, o pensiones, como lo conocemos, y el de salud, porque los dos son los que dan la estructura de la vida, de la calidad de la vida de la familia ecuatoriana. Usted, doctor Marco Morales, perdone que le conjugue también a este otro pensador para que nos haga revelaciones un poco macros.
mencionaba con su conocimiento y experiencia y mostraba preocupación sobre la deuda del gobierno al IES, el tema de la salud y el tema hospitalario. Doctor Morales, estamos para escucharle y mis invitados atentamente lo van a sintonizar en su queja, pensamiento o comentario plausible, lo que usted quiera decirnos. Hoy ya nos dijo Marco Morales. A mí me preocupa y el gobierno debe señalar muy claramente si va a pagar las deudas que tiene con el IES, la fijada por la Contraloría General del Estado sobre salud, y ya va en más del orden de 3.500 millones de dólares. Si va a pagar el 40% que por ley debe pagar. ¿Y qué va a hacer respecto de lo que en un momento determinado succionaron al IES con la famosa ley de la justicia laboral y quitándole los aportes de pensiones para destinar al Fondo de Salud? ¿Y qué va a hacer la No estamos demandando ahora, Gonzalo. En esta mesa usted ha pasado a una gran cantidad de técnicos que hemos señalado aquí la urgencia, hemos señalado la angustia, hemos dicho términos muy fuertes sobre lo que está pasando en la seguridad social y a la Asamblea le vemos cruzada de brazos. La Asamblea cruzada de brazos, quizá lo más rescatable, a pesar de que todas las cosas conjugan el esfuerzo de reflexión y naturalmente la queja que ustedes también vienen a elevarla a nombre de la legislatura, especialmente usted por su experiencia parlamentaria y Cristina por su rol tan significativo en el actual Congreso. Entonces le dejo con la audiencia, doctor Pranio Maya. Estamos pegando centro en lo que estamos diciendo con nuestros invitados y vamos a escucharle a usted. Muchas gracias por esta atenta invitación. Mi respetuoso saludo a la doctora Cristina Reyes, que es una voz que sintoniza a este tema que es una política pública. Y siendo una política pública no solamente que le interesa al Estado, le interesa a la sociedad civil y a la final le interesa a la ciudadanía. El último informe actuarial que conoce el país respecto al Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte es preocupante desde el punto de vista de que pone una alternativa que puede terminar siendo una alarma. Cuando dice que sí, no se paga totalmente el 40% al Fondo de Pensiones de parte del Estado, en el 2023 no habrá recursos materiales para pagar pensiones de jubilación. Y esto es muy preocupante, porque el año pasado solamente se entregó el 28%. Que es el representante político del Estado, que más o menos por el 40% y otros ítems le entregue en el presupuesto general del Estado 2.000 millones de dólares. Y en el presupuesto existen 1.420 millones de dólares. ¿Va a poder pagar el 40% del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte? Uh-huh. Porque nosotros desde 1942, cuando se diseñó el sistema de reparto, no hay sistema de reparto que funcione si no hay una directa participación del Estado. El sistema de reparto es que con los aportes de los trabajadores activos, correcto, se financian las prestaciones de los trabajadores pasivos. Y entonces cuando una persona aporta, construye el 60% de su pensión y el 40% lo construye el Estado.
Si el Estado se libera de esta obligación, le toca asumir el 100% al IES. Eso pasó en los últimos 4 años. Y ahí vino la descapitalización del fondo de pensiones. Y esto no es para alarmar a los actuales jubilados. Ya, pero ¿qué le pregunta concretamente al señor Granda y a sus cuates que están en este momento dominando la administración financiera de la institución? Si es tan amable, doctor. Mire, yo entiendo que hay que enfrentar la frivolidad, la hipocresía. No hay que permitir la mercantilización del IES en los hospitales y saber salud y pensiones de jubilación. Los créditos hipotecarios, quirografarios, son funciones alternativas del IES. El IES tiene como finalidad dar Lo otro. una eficiente prestación de salud y dignas pensiones de jubilación. Esos son los nortes fundamentales. Fundamentales. Sí. No me vengan con disimulos a través de esfuerzos tendientes a lo que usted critica. Pues que hay más medicinas. Aparentemente hay más medicinas. Le exigen al hombre que indique las bodegas de algunas casas de salud de las 2 principales ciudades ecuatorianas. Y usted ojalá pueda describir con qué nos hemos encontrado, o Cristina Reyes, que ha estado más vigilante de la situación. Permítale que Cristina nos explique este particular que me parece fundamental. Asambleísta, si es tan amable. Bueno, hay 2 particulares ayer que son secretos a voces porque la mala atención de la que nos denuncian día a día los jubilados, en que no hay las medicinas, en que no hay su tratamiento. Yo mencionaba, yo escuché de uno de los de los participantes de esta conversación de que hay una determinación de la Contraloría de más de 3.500 millones de dólares en la atención de salud de los jubilados y las personas con enfermedades catastróficas, que evidentemente no las ha pagado el Estado, ni pretende pagarlas, se hacen los locos, como también del aporte del 40% al Fondo de Pensiones Jubilares, que fue una gran batalla nacional de la que fui parte, porque nosotros propusimos esta demanda de inconstitucionalidad y ganamos que se reintegre ese 40% de otra de la que ya está. Pero volviendo al tema de salud, sí, es tremendo. Ayer vimos por las noticias en el Teodoro Maldonado Carbo, se hizo una inspección, se llegó a esas bodegas vacías. Ayer también una doctora mencionó que no le daban las medicinas para su tratamiento, al final del día fue a comprarlas, las compra en la bahía de Guayaquil y, oh sorpresa, todas tienen el sello de que pertenecen al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eso es una barbaridad. Es indignante que en las narices de estas autoridades, que considero están haciéndose de la vista gorda porque les conviene, porque tienen intereses ahí, porque como digo, están repartiendo el IES como una torta, no hacen absolutamente nada para ordenar. El señor Granda sale que ahora van a haber unos reglamentos que para la elección de los directores de hospitales. Ojo, porque se ha puesto un montón de gente a dedo, que quién diablos serán estas personas, no tienen experticia en gestión hospitalaria, no conocen absolutamente nada del manejo de un hospital público, sino que los ponen con qué criterio. ¿Con el cobijo de qué funcionarios estos aparecen? Del director general del IES y con la venia del presidente del directorio del IES, el señor Granda, y por supuesto, según las denuncias que hay, y esto tendrá por supuesto que investigarlo la justicia, con este reparto de cuotas políticas e incluso algunos vinculados con asambleístas. Esto es una cosa realmente grave, que la justicia ya está haciendo su trabajo. Y es un esfuerzo inmenso de la Comisión Nacional Anticorrupción de haber presentado los sobreprecios, etcétera, y hay algunas vinculaciones políticas. Pero el hecho es que el señor Granda dice de que estos directores ahora va a haber un concurso público para elegir realmente ahora personas que tengan este profesionalismo y esta capacidad técnica para dirigir un hospital. Pero ¿hasta cuándo? Esos son excusas tras excusas. El propio vicepresidente titubea y no puede negar la corrupción galopante que existe en los hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mientras a nuestros jubilados no los atienden como debían, mientras las personas con enfermedades catastróficas se mueren mendigando un tratamiento, muchas han puesto recursos de protección y se han muerto sin recibir su tratamiento, cuando la Constitución es clara, la ley de la función de seguridad social es clara en cuanto a entregar ese tratamiento y a quién tiene que financiarlo, y en este caso es el gobierno ecuatoriano, que también se hace loco. Dele fuerza
validación que ejerció en estos medios de comunicación ayer Francisco Huerta Montalvo. Usted recuerda que a él le nombraron presidente de una comisión, estuvo también un ex integrante de esa día precisamente. Se les despechó la situación conforme describe Pancho Huerta. Se oyen todo tipo de rumores que espero que la Contraloría haya confirmado y pronto entregue su informe final. Y vamos a sentirnos asqueados que con la plata que tiene que ser para atender a los afiliados se enriquezcan unos cuantos. Desgraciadamente eso es, han convertido el hospital como un botín, tienen varios mecanismos, comprar medicinas que están próximas a caducar, pero no solo medicinas, también insumos médicos de otro tipo, y las mismas construcciones de hospitales. Ahora esto es más antiguo que la década pasada, pero ahora como que se exageró y lo estamos descubriendo y poniendo en primer plano. Pero el tema no es tener solo control allí, sino no entregarle el hospital o los hospitales del seguro al usufructo de determinado partido político. El propio vicepresidente de la República admite que están pasando y que se están discutiendo, pero que no se ha llegado a un acuerdo. ¿Quiénes son, a la usanza nuestra, la imbaureña, quiénes son los yuguas a este momento de turno? Mire, mercantilizar la salud en los hospitales que administra el IES es perverso. Y tan perverso porque se está poniendo en la alternativa la vida, la dignidad de las personas. Claro que el modelo de salud que administra el IES es un sistema curativo, cuando debería ser preventivo. Por eso es que hay que optimizar la atención primaria de salud. Una buena tradición, Y que tienen una buena tradición, sí, pero que son insuficientes. Entonces tiene que celebrarse un convenio interinstitucional entre el IES y el Ministerio de Salud para que la gente que tiene derecho a atenderse a la salud en las unidades médicas del IES vayan a los centros de atención primaria del Ministerio de Salud Pública. Y es para que pague el IES. En tal forma que cuando aquí hemos escuchado normativo frente a las responsabilidades del IES, es porque lamentablemente, la resolución 501 que fue aprobada por el anterior poder político fue hecho de una forma falta de transparencia, con falta de respeto a la opinión pública. Porque esta decisión, me refiero a la 501, para tomarla se invocó una disposición transitoria. Y nosotros entendemos que una transitoria es un texto normativo que regula en forma temporal una situación eventual. Pero se invocó una transitoria de hace 20 años para tomar esta resolución. Y lo grave es que el artículo 122 de la ley dice: el Consejo Directivo, ninguna autoridad del IES puede tomar recursos de un fondo para solventar la crisis operacional de otro fondo. Ya. Y establecía en el artículo 54 una sanción penal. Se decía que quienes transgredan esa disposición tendrán una sanción penal de hasta 3 años de cárcel. ¿Qué hizo el poder político? El poder político derogó el artículo 54 en el Código Orgánico Integral Penal y luego tomó la decisión 501. Aquí cabe hablar lo que decía Benjamín Carrión. Benjamín Carrión decía que lo único que no perdona el pueblo ecuatoriano son 2 cosas: que se afecte a sus libertades y que cree el poder político que todos somos tontos.
Entonces, nosotros hemos advertido de esta falta de seriedad con el país de parte del poder político que manejó el IES, creyendo que el IES es una entidad pública. Y lo hizo en este gobierno. La señora asambleísta, señorita, Da igual. decía que en este régimen ¿En este gobierno? ¿En esta instancia? En este gobierno, hace 60 días, Ya, ok. la Asamblea archivo una ley íntegra, la ley de... La anterior a esta, a la que están aprobando. Todavía no se... Archivaron la ley. Se han hecho algunos archivos, a ver, Indistintamente. Pero A ver bueno, si hay Cristina reformas, nos archivaron explica. la ley. Y en esa ley se decía que el IES, el ISA sí. y la ISPOL eran entidades públicas. Eso fue un error enviado en esta ley de simplicidad tributaria, exactamente. En esta ley de La de simplicidad tributaria. simplicidad tributaria. Sí. Simplicidad tributaria, por favor. ¿Qué atribuye? Entonces, el presidente salió en cadena nacional y dijo 1000 disculpas porque ha sido un desliz del gobierno. ¿Cómo puede un presidente firmar deslices? De tal forma que nosotros defendimos la autonomía administrativa, económica y financiera del IES, porque le pertenece a los afiliados y a los jubilados que mes a mes aportan de su trabajo, de su esfuerzo. ¿Para qué? Oro, tengan respeto. Yo leía hace unos días un libro que se llama De Senectude, de Norberto Bobbio, este gran pensador italiano. Y él dice, cuando yo me levanto todos los días por la mañana, no permito que entre el viejo, porque yo no quiero pertenecer a la vejez ofendida por una sociedad de consumo que valora más la innovación que la memoria. Una sociedad de consumo que ha hecho de los hijos migrantes y de los viejos náufragos solitarios. Fantástica de predicación. una sociedad acomplejada. Qué bueno que nos trae el recuerdo, doctor Praño. Ahora, Cristina Reyes, distinguida asambleísta, yo quiero que tenga la bondad de escucharle la mención que hizo el doctor Fernando Mosquera, ¿no? Él también es otro de los veedores de la seguridad social por parte de la Contraloría. Fernando daba a conocer otras novedades, entre comillas, que encontraron durante la investigación en hospitales del Seguro Social. Le hagamos escuchar a muchos afiliados radioyentes que seguramente no conocen esta nueva advertencia, descubrimiento. Cómo se generaron en el tema de los recursos humanos, que pasaron de 13,000 empleados a 44,000 empleados, a 38,000 empleados. 38,000. A 38,000, pero lo más grave y que están enjuiciados con responsabilidades de la Contraloría, gente que estaba ligado a los recursos humanos y que hacía negocio con los puestos que iban cubriendo las diferentes áreas, necesidades o no, de la seguridad social, y que solamente eran por un periodo de tiempo, y para que venga otro cliente a esos mismos puestos y seguir con el negocio. Y adicionalmente, cuando estaban ahí en funciones, les diezmaban para que vaya ese dinero a los partidos de gobierno, unos de personería jurídica y otros de hecho. Y yo sí creo que la Contraloría debe a la sociedad comunicar los resultados de la construcción de los hospitales, cómo se hicieron, cómo fue el financiamiento y especialmente el manejo médico, el manejo de los insumos médicos. Tiene que decir el vicepresidente una cosa tan grave que está sucediendo.
cuando hay un consejo directivo del IES que no está totalmente conformado. No está el delegado de los trabajadores que puede decir ahí, esto está pasando. Hay que tramitar la ley que está prevista, el movimiento que está propugnando de que deben ser los interesados, los dueños del dinero, los que manejen el dinero del Seguro Social por medio de personas Porque capacitadas. el día es de los trabajadores. Es de los trabajadores, ese no es dinero del Estado, como lo dice la Constitución. Bueno, el asunto es que quisiéramos que usted considere también asambleísta para que lleve al Parlamento esta inquietud extraña que ya comienzan a manejar. Por ejemplo, ayer notamos desde el lado de un actuario que no tiene nada que ver en esta película dantesca, increíble, descuidada, sino que él refiere que tal vez lo que están los veedores seguramente pensando es que la Contraloría General del Estado o toda la legislación nueva que se pretenda hacer, este actuario se llama doctor Rodrigo Ibarra, muy conocido en nuestro medio. Rodrigo decía y apuntaba que es necesario, tomar medidas. ¿Cómo? Incrementar progresivamente la edad de jubilación, imagínense, así como el aporte de los afiliados, ¿Usted cree que estas son soluciones constitucionales que reafirman derechos, conquistas tan lejanas de parte de la población afiliada al IES, que ahora le exijan este par de enmiendas de su propio peculio? Bueno, estos anuncios y estas amenazas de aumentar los años para la jubilación o los aportes que hace mes a mes el trabajador y también la parte empleadora, son amenazas que las hacía el señor Granda, que decía el IES, nos decía lo que ya sabemos, que el IES está en una precaria situación, que es un desastre y que habría que tomar medidas. Antes de que siquiera insinúe tremenda ofensa para el trabajador ecuatoriano que se esfuerza todos los días y que no encuentra un servicio de calidad, tienen que decirnos primero la situación de cada uno de los fondos. Apenas nos hablan del fondo de pensiones y dicen que hay un déficit de más de 8.000 millones de dólares y lo vinculan con el no pago del 40% por cerca de 4 años en el gobierno del expresidente Rafael Correa. Pero tampoco nada dice ni pide a este gobierno que paguen las deudas que mantienen tanto en el fondo de pensiones como en el fondo de salud. Segundo, yo estoy, y como esto debería pasar por ley, esta clase de reformas, me opongo totalmente a que sean los trabajadores ecuatorianos los que tengan que pagar la consecuencia del robo descarado que se ha hecho tanto en el gobierno anterior y que mantiene este gobierno de los recursos del Seguro Social. Tenemos que buscar otras medidas, pero primero hay que decirnos cuál es la situación del Seguro Social, cuáles son las deudas, tienen que ordenar internamente y acaba de, la persona que habló anteriormente, dijo algo Fernando Mosquera. Sí, Fernando Mosquera, y lo dijo el doctor Proaño Maya, categóricamente, los recursos son de los trabajadores y de los jubilados, no son de cualquier gobierno de turno. Pero hay unas distorsiones en la ley que le permiten Pero dicen que creer... ahora ya no son ni del gobierno ni son de los afiliados, son de los políticos. Bueno, ahí está aún más detallado a quién le pertenecerían o quiénes creen que son los responsables. Esos recursos y los que disponen a su libre albedrío. ¿Por qué? Por las distorsiones, porque no hay un equilibrio en la gobernanza. Lo mencionaba con mucha precisión. No es posible que no haya delegado de los trabajadores. Nosotros estamos haciendo una reforma porque no hay un equilibrio en la gobernanza. Es el delegado del presidente, una persona puesta a dedo, siempre por criterios políticos, quien decide prácticamente todo. ¿Y dónde está la parte de el delegado de los trabajadores para tomar las decisiones cuando los recursos son
son de los trabajadores y de los jubilados, por supuesto. ¿Dónde está el delegado y una voz potente también de la parte empleadora? Estamos proponiendo una medida para que esta dirección sea rotativa, para que sea equilibrada, para que hayan requisitos estrictamente técnicos vinculados a la seguridad social y no, como digo, estas cuotas políticas. Y también la libre disponibilidad que tiene el gobierno de los recursos se tiene que acabar. Yo he presentado una reforma, Gonzalo, y está, como le digo, a paso lento porque no les conviene cortar esto, para que deje de comprar. Hay más de 8.000 millones de dólares en papeles del Estado que el IES le ha comprado al gobierno. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene urgencias fiscales, necesita dinero y busca del portafolio de inversiones que el IES le compre. Se puede diversificar, rentabilizar de mejor manera para capitalizar esos recursos y para reinvertirlos de manera correcta en la salud de los trabajadores y de los jubilados y, por supuesto, en el fondo de pensiones. ¿A quién cree usted, doctor Pranio Maya, que hay que entregar la dirección administrativa de la institución? Estos interinazgos de facciones le traerían consecuencias más inconexas y descoordinadas a la institución. Yo quiero referirme a la edad. ¿A la edad? A la edad, al aumento de la edad para acceder al sistema de jubilación. Pero contésteme si es tan amable. ¿A quién entregaría usted la administración del IES en estos tiempos? Mire, hay que despolitizarle al IES. Hacer que el IES sea administrado por personas que tengan el conocimiento, que tengan la voluntad y que tengan sobre todo la vocación de servir a los demás. Porque conforme dice Otto von Bismarck, la seguridad social acompaña al ser humano desde la cuna hasta la tumba. Respecto a la edad. El doctor Granda es íntimo del excelentísimo Oren Davos. Pero nada más que eso, no tiene una experiencia que podamos nosotros reivindicar. Mire, con eso dice bastante, doctor Pranio. Un país tiene que ser gobernado por las leyes, no por los hombres. Un país debe ser gobernado por recuperar el sentido conceptual y práctico de la ley. Las instituciones no pueden someterse a las necesidades del poder. Una autoridad, como en el caso del IES, no puede pedir permiso para aplicar las leyes. Y peor si es que se someten a los designios implícitos y ocultos del poder. ¿Por qué no se aplicó el artículo 186, que está vigente? Dice el 186, último inciso, dice que cada 5 años se aumente 1 año la edad para acceder a la jubilación. Hablamos de la ley del 2001. Hoy tendríamos sin conflictos, sin controversias, una edad de 64 años para acceder a la jubilación. Eso dispone la ley. Pero ningún gobierno, ningún consejo directivo respetó ese mandato legal. En consecuencia, si actualmente existe una norma que está vigente, tiene que respetarse. Son estos códigos rojos los que han hecho de las leyes simples parapetos. Y mire, cuando hablamos de la ley, yo presenté una demanda en la Corte Constitucional y lo presenté como ciudadano, porque el Consejo Directivo del IES, en una resolución, la 554, una resolución disimulada, simulada, puso en un artículo de esta resolución el cambiar el sistema de cuantificación de las pensiones de jubilación. Y esto afecta a las nuevas generaciones. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué? Porque el artículo 229 de la ley dice, para cuantificar la pensión de jubilación, se hará con el
75% del promedio de las 5 mejores remuneraciones. La resolución 554 dice, la ley se sentaba del promedio de las 5 mejores aportaciones del afiliado. Se pasó de un sistema aritmético a un sistema geométrico. Para que me entienda mejor la ciudadanía. Una persona ingresó en la página oficial del IES y le dijo, su pensión de jubilación va a ser $1,800 al mes. Este señor se jubila después de agosto del año 2017, cuando entra en vigencia esta resolución, la 554, y recibe $1,000 al mes. ¿Por qué? Por esta resolución. ¿Por qué tiene que afectarse con una resolución la jerarquía normativa de las leyes? Una resolución no puede estar por encima del mandato de una ley. Cuando hubo la audiencia pública, en la y decían que se tomó esa medida para impedir la manipulación fraudulenta de quienes tienen afiliación en el régimen voluntario. Pues yo le dije en mi réplica, persigan a esas personas. Tienen los mecanismos administrativos para perseguir a esas personas que quieren ponerle al IES en afectarse a 3 millones de personas. Así es. En tal forma que las personas que me están escuchando, si van a jubilarse, todavía no se jubilen mientras la Corte Constitucional no resuelva en sentencia que tiene que respetarse la ley. La ley original, la ley orgánica. La ley, el artículo 229 de la ley. Claro. Y no una resolución. Porque yo considero que aquí estamos con una joven que además de su belleza, su talento, los jóvenes creen que nunca van a envejecer. Sí, no. Nunca. Y es una equivocación. Es el proceso inexorable de la vida. La única forma de no envejecer es morirse. Y la única forma de vivir muchos años es envejeciendo. Por eso cuando uno lucha por los jubilados, por los viejos, lucha por los jóvenes. Porque los jóvenes deben saber que algún día van a ser viejos. Mire, yo he dicho, y lo he dicho en voz alta, en mis conferencias y mis declaraciones, el jubilado no necesita ni reclama compasión de nadie. ¡De nadie! Y a mí no me interesa la opinión de quienes piensan en el jubilado con la visión del desvalido. No. Tienen derecho a la dignidad, tienen derecho al respeto, tienen derecho a la solidaridad. Usted ha sido coherente siempre. Me encanta oírle. Y sobre todo porque ellos, los viejos, nos enseñan la grandeza de la vida. Nos enseñan a valorar mejor la vida. Ellos que nos enseñaron los principios, la ternura de una lágrima, la memoria del corazón. Ellos merecen respeto, porque ellos simplemente estuvieron antes de nosotros. Tuvieron nuestros mismos sueños. Por eso, como decía un pastor, cuando uno abraza a un viejo, debe pensar que se abraza a sí mismo. Este gobierno seguramente lo ve como botín al instituto. Yo quiero que terminemos reafirmando qué es lo que usted va a llevar en concreto al CAL. A estas palabras que creo que a todos nos han dejado sumamente conmovidos. Un país que no respeta a sus viejos, simplemente no respeta sus raíces, no respeta sus valores, no respeta nada. Quien no respeta, y yo de allí que tengo una sensibilidad, lo tengo. No respeta su futuro.
no respeta su futuro, es una extraordinaria proyección, efectivamente no respeta su memoria. Y de allí lo digo por el ejemplo de mi madre es geriatra, ha trabajado toda su vida con personas de la tercera edad, y en mi carrera política una de las principales banderas que he tenido ha sido justamente no solo la defensa del seguro social, sino también el respeto a nuestros jubilados. Peleamos el año anterior arduamente y ellos nos enseñan a pelear en huelga de hambre, soportando el frío de Quito, crucificándose en la Plaza San Francisco de Guayaquil para que este gobierno pague las bonificaciones jubilarias a los maestros que no lo hacía desde el gobierno pasado, y todo eso acumulándose. En definitiva, yo quiero invitar a la gente que nos está escuchando que tome mucha atención de lo que está pasando. Si no nos unimos todos para rescatar el seguro social, esa cueva de ladrones que sigue metiendo las garras se lo va a llevar en peso y no va a dejar absolutamente nada. Lo están mirando como un negocio y como un botín político. Y es repugnante que este gobierno lo permita, sobre todo cuando habla que supuestamente iban a ir hacia la cirugía mayor. Cirugía de nada. Son tal cual reflejo del gobierno del que vienen, que es el gobierno anterior, que aunque ahora se muestren arrepentidos, compungidos, marquen distancia con el correísmo, son exactamente lo mismo. Vienen de allí, fueron amigos y ahora se hacen los desentendidos de lo que está ocurriendo. O desconocedores como el caso del segundo mandatario. Tenemos discusión respecto a compras de medicamentos, hay denuncias de corrupción y evidentemente hay una preocupación en el gobierno. Y no podemos permitir que continúe, son cientos de millones de dólares seguramente que se pierden por esto. Y no quieren entrar en la línea de las decisiones de gobierno y eso es complicado y empiezan a postergar las cosas ya. Yo creo que hay un excelente gabinete, hay cientos de miles de funcionarios públicos y a veces no, insisto, es lo que le quiero decir, que a veces no recae en manos de los ministros. Bueno, no son los ministros. Averiguaba tras escuchar a Otto, entonces, ¿en dónde recae la responsabilidad con nombres y apellidos de quién debe cuidarse el presidente Moreno que le están engañando? Comenzando desde Granda. Yo no creo que el presidente lo estén engañando. Él debe saber perfectamente lo que están haciendo sus ministros, su ministra de la política, que dedicada a la politiquería y no a la seguridad ciudadana, que también es un desastre en este país. Y el señor Granda, que debe dejarse de titubear cada vez que se le pregunta y tomar sinvergüenzas que están de directores de hospitales para cortar con la corrupción. Segundo lugar, nos deben mostrar la situación del Seguro Social, los estudios actuariales, la situación actual, porque de allí vamos a poder hacer las reformas que amerita la entidad y las que ya están pendientes hay que darles viabilidad. Lo que yo he dicho, corregir el tema de la gobernanza para dar un equilibrio, para que los trabajadores y también la parte patronal tomen decisiones en los destinos del Seguro Social y no únicamente un puesto a dedo, que todos terminan o uno prófugo, como el señor Ramiro González, o el señor Espinosa, premiado por el presidente de la República, dándole una embajada en Canadá, un consulado, cuando fue uno de los responsables de el cambio de la fórmula del fondo de pensiones al fondo de salud, el no pago del 40%, el negar, recuerden que el señor Espinosa, que hoy anda en Canadá premiado por este gobierno, prácticamente negó la deuda en salud, la borró de los estudios contables. Hay una denuncia de nuestros jubilados que ya la están ganando. ¿Por qué? Porque este señor, porque insisto, mientras sea esto un botín político, mientras esto sea considerado como la cuota política de los gobiernos, van a seguir estas irregularidades. Necesitamos hacer reformas técnicas que le den sostenibilidad al Seguro Social. Yo invito a la ciudadanía a que nos unamos. Nuestros jubilados son los que están dando la batalla. Son ellos los que van todos los días a la asamblea, son ellos los que se ponen afuera del seguro, son ellos los que levantan la voz. Y los que somos trabajadores activos, que no pensamos que algún día, como dijo el doctor Proaño Maya, vamos a llegar a viejitos y vamos a necesitar esa pensión. Y a lo mejor ya no va a quedar nada por la voracidad y sinvergüencería de este gobierno y del anterior. Cristina y Marco, muchas gracias, les dicen Gracias. todos los afiliados y no afiliados al IES, porque a todos nos compete este gran patrimonio de la seguridad pública. Con toda la fidelidad, un manejo informativo solvente. Democracia. Inicio